Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santo Tomás de Aquino. Tomás nació en el año 1225. A los 18 años ingresó en la Orden de los Predicadores y en poco tiempo se convirtió de estudiante en profesor de filosofía y teología. Enseñó en Orvieto, Roma y Nápoles. Su actividad contemplativa e intelectual lo llevó a escribir varios tratados, y su obra más popular es la Summa Theologica, que inspiró la teología de varios siglos de la Iglesia, especialmente en la formación del clero y teólogos, y que aún hoy sigue siendo una obra de consulta. Murió el 7 de marzo de 1274. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no dejará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Quiero oír los humildes y se alegren, pues ven que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor. Hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este 28 de enero celebramos y recordamos a Santo Tomás de Aquino, sacerdote y doctor de la Iglesia. Queridos hermanos, realmente Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes dentro de nuestra Iglesia, doctores, que nos ha regalado la teología, una teología bien pensada, bien elaborada y sobre todo bien vivida desde el Espíritu, que ha transformado también el pensamiento y el caminar doctrinal de nuestra Iglesia. Pidamos por intercesión de Santo Tomás de Aquino que podamos conocer las realidades y las verdades de Dios, de Jesucristo. Y por eso al iniciar, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, soy pecador, ten
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un hombre admirable por su anhelo de santidad y su dedicación a las ciencias sagradas y teológicas, ayúdanos a comprender su doctrina y a imitar sus ejemplos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. La palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Desde el día en que hice subir de Egipto a los israelitas hasta el día de hoy, nunca habité en una casa, sino que iba de un lado a otro, en una carpa que me servía de morada. Y mientras caminaba entre los israelitas, ¿acaso le dije a uno solo de los jefes de Israel, a los que mandé apacentar a mi pueblo: ¿por qué no me han edificado una casa de cedro? Y ahora esto es lo que le dirás a mi servidor David: así habla el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para que mi pueblo Israel, y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndola como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para que siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Si comete una falta, lo corregiré con varas y golpes, como lo hacen los hombres. Pero mi fidelidad no se retirará de él, como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán comunicó a David toda esta visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le aseguraré mi amor eternamente. Le aseguraré mi amor eternamente. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Le aseguraré mi amor eternamente. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Yo lo constituiré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Le aseguraré mi amor eternamente.
Les aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Le daré una descendencia eterna y un trono duradero, como el cielo. Le aseguraré mi amor eternamente. Canten alegres, canten a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan a Dios con alegría, vengan a Él con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, Gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno boscoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de la parábola. Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra, los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas las escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. En cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, más claro que esto solamente el agua. Lleva ahí, tengo ñande. 4 clases de corazones, ñande y catula yaguereco. 1, no enduce ya lleva. Ese es, dice, como esa semilla que cae ahí al borde del camino. Vean de por ahí posibilidad, porque una gatula dura ahí, el demonio, y se viene, come, se lo lleva. Y entonces, queridos amigos, es imposible, ¿verdad? Incluso en esta comparación y en esta explicación, los que están al borde del camino, dice, escuchan, apenas la escuchan, viene Satanás, aquí le pone la palabra Satanás, vea la in, y se lleva la semilla sembrada en ellos. Satanás. El Satán es el tentador, quiere decir que te llega con la tentación. Satán en hebreo quiere decir el que tienta. Tentar es un verbo, tentar. Dice la Satán. Bueno, ahí viene Satanás.
Entonces, queridos amigos, ya y mi bebé y no entra nada. Ahora, o sea, en el vacío. Después dice ese terreno rocoso, vea la itaina, la roca. O vea, dicatui, ¿verdad? Porque al comienzo la reciben con alegría, pero no tienen raíces, hasta increíble. Tenemos cabeza dura. Entonces, queridos amigos, no somos capaces, ¿verdad?, de preparar bien las cosas. No tenemos raíces. Inconstantes, ¿se dan cuenta? La inconstancia, queridos amigos. En cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza. No estamos afianzados profundamente desde una verdadera catequesis de esa palabra de Dios. Después, queridos amigos, dice que hay los que reciben la palabra, pero como las que caen entre las espinas. Pero, ¿qué pasa aquí? Preocupaciones del mundo, seducción de las riquezas, otros deseos, queridos amigos, ahogan la palabra. Estamos en 10.000 cosas. Ya se preocupa ya se preocupamos, ya se preocupa de nuestra vida, pero muchas veces preocupaciones superficiales, ¿entiendes? Que ahoga lo esencial y lo fundamental de nuestro caminar. De la hoja de ruta. ¿Verdad? Entonces, queridos amigos, cuando esto sobreviene, dice, alguna tribulación, alguna persecución, porque somos inconstantes, entonces sucumbimos inmediatamente. Nos ahogan los problemas. Bueno, pero por otra parte, queridos amigos, aquí nos pone los que han escuchado la palabra y luego están con la tierra buena. La tierra buena, queridos amigos, son los que escuchan, la aceptan y luego dan fruto. Evidentemente que cada uno de nosotros también puede ser que en algún momento de su vida esté teniendo uno de estos terrenos en su corazón. Y con la ñandé, entonces la 100% ave tierra buena. Algunas veces somos también un poco de espina, algunas veces somos también un poco de roca, otras veces que tú somos luego ahí como eso que viene el pajarito o Satanás, o ujorajaña de anañajenduyoy, ni nañajenduseyoy, veñan de yarañe, ¿entiendes? Entonces, cuando estamos en esa situación, queridos amigos, nosotros no podemos producir frutos. Lo ideal y lo que tenemos que pedir al Señor es que nos ayude para que podamos dar frutos, es decir, el 30, el 60 o el 100 por uno. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque en Irondeina el 30, Upeaco dice, de acuerdo a nuestras capacidades y cualidades que Dios nos da. O si no es del 60, quiere decir que vea tú, ñandembarete mi imaginas esta vez más ya con la cualidad veñan de yara o me acuñandeja, entonces ya producide. Vega tú 100% ahí, queridos amigos. Ve allá y pon ahí tereima. Ojalá todos tenemos que tender hacia el 100%. Por lo menos ya a ver 30, 40, 50, 60, 80, 90, de ahí voy a ver la gatuta la ñamaje. Pero por lo menos el esfuerzo y la lucha para ser buenos cristianos, honrados ciudadanos que producen y dejan frutos para nuestra sociedad, para nuestra familia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que preparen los terrenos para que la palabra de Dios crezca y dé muchos frutos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los jóvenes, para que fomenten la fraternidad y valoren los esfuerzos de sus padres, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor.
por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados en la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Madre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, cuyas enseñanzas y ejemplo nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. bendito el que viene
Hosana, Hosana, oh Señor, nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita
quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. eres un Creo, deleite Jesús mío, para mí. que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Oración final. A quienes nos has alimentado con el cuerpo y sangre de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad e imitemos tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.